Dios ha sido bueno, amén, y sus misericordias son nuevas cada día, amén. Hoy le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por todas las personas que han trabajado, que han dispuesto su corazón para estar aquí, para ayudar, para apoyar, para estar como hormiguitas trabajando, para aportar. Han sido un instrumento de bendición, que el Señor les multiplique al 100% y que la gloria de Dios resplandezca sobre ustedes, sobre sus hogares, amén. Y estamos aquí por amor al Señor y porque al Señor le ha placido, amén. Y cada uno de los que estamos aquí, como decía el pastor, somos instrumentos de bendición y Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Dile al que está a tu lado, Dios tiene un propósito grande para ti. Pero díselo, créelo. Amén, hay que creerlo, amén, porque Dios ha sido bueno, amén. Y en esta hora yo quiero que saludes a la persona que está ahí a tu lado. Dile, si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Vamos a la palabra. En este segundo tiempo vamos a hablar de los niveles de la fe para lo sobrenatural, amén. Y vamos a tener en la palabra, vamos a tenerla abierta en Mateo capítulo 14 del 22 al 32 y vamos a tener abierto también, ponga su separador, en Ezequiel 47. Vamos a caminar en estas dos palabras. Enseguida Jesús dijo a sus discípulos: entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Qué hermosa palabra, ¿cierto? ¿Cuántas veces no la hemos leído? Pero bueno, el Señor hoy nos quiere mostrar dos cosas en esta palabra, tanto en Mateo como en Ezequiel 47, 3. Y quiero que de pronto miremos un poquito ahí en esta parte. Vamos a Ezequiel 47, 3, después vamos a seguir. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en sus manos, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amén. Bueno, vamos a ver dos cosas importantes, una cosa importante en estas dos citas. Vamos a ver algo que es cómo caminar en lo sobrenatural. Y hay 4 niveles para ir caminando en lo sobrenatural. Y entonces aquí en estos niveles vamos a verlo con Mateo y con Ezequiel. Y entonces es aquí donde usted y yo tenemos que tener una visión. Cuando vamos a caminar en lo sobrenatural, vamos a encontrarnos que de pronto ese camino, vamos con una ilusión, vamos con una visión de un camino de prosperidad, pero de pronto pueden pasar otras cosas. Y de pronto es aquí donde llegan las preguntas: bueno, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué esta situación me está pasando a mí? Pero usted y yo tenemos que decidir cuál camino tomamos, qué decisión. Si es la que digo, bueno, si este camino voy de la mano de Dios, va a ser de prosperidad, aunque yo lo encuentre difícil. Amén.
O puedo tomar la otra opción de empezar a quejarme y empezar a renegar y decir, pobrecito yo, látigo, 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 ay, yo que hago esto, yo que hago lo otro. Y entonces comienzo a quejarme. Entonces la decisión es mía. Pero cuando yo digo que voy a caminar en lo sobrenatural, tengo que tener en cuenta que en lo sobrenatural va a pasar cualquier cosa. Dile al que está a tu lado, en lo sobrenatural va a pasar cualquier cosa. Amén. Y entonces, vemos aquí, vamos a Mateo 14, 22 en este momento. Y quiero que de pronto tengamos este pasaje ahí pendiente. Mateo 14, 22, ¿nos los lee, hermana Rosana, por favor? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Amén. Vemos esta parte y vemos en Ezequiel 47:3 que dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. ¿Qué pasa aquí? En estos dos pasajes vamos a ver un primer nivel. Dile al que está a tu lado, un primer nivel. Y ese nivel es el de la orilla. Miremos este primer nivel. Este primer nivel es el de la orilla. En los dos estamos viendo que es el nivel de la orilla. ¿Y quiénes son los que están en la orilla? El nivel de la orilla, vemos que en Mateo, vemos que anteriormente dice que todos recibieron milagros. El nivel de la orilla es el que llega a todo el mundo. Ya, rey, todo y moy, Raimundo y todo el mundo llega ahí. Amén. Entonces, ahí ese es el nivel de la orilla. Amén. Entonces, sí, es verdad, en ese nivel llega la provisión. ¿Ya? La persona cree, llega la provisión, se abrió la puerta, llega un milagro que estamos necesitando, un milagro que puede ser de cualquier forma, puede ser un milagro, pero fue un milagro del momento. Estábamos ahí necesitando un milagro y el Señor por amor, por gracia, nos lo dio. Amén. Ese es el primer nivel. Estamos en la orilla. Entonces vemos aquí que mucha gente le encanta este nivel. El nivel de la orilla. Amén. Por no decir a todos, exacto. Ese nivel nos encanta a todos. Ese nivel es chévere. El nivel de recibir milagros. ¿A quién no le gustan los milagros? Amén. Entonces, creo, el Señor abre la puerta. Tenía esto y entonces comienzo a orar por un empleo y de pronto se abrió la puerta del empleo y miércoles, qué bien. Y entonces ya me llamaron para esto, para otro y estoy bien. Llegó un milagro de sanidad, llegó algo en nuestro hogar y entonces estamos contentos del nivel de la orilla. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este nivel de la orilla muchas veces somos egoístas, somos conformistas. Amén. Y muchas veces estamos buscando a Dios y el Señor nos permite conocernos con un milagro, pero somos ingratos muchas veces y muchos llegan a la orilla. Recuerden, la multitud llegaba a Jesús, llegaba por un milagro, pero a Dios pues, a Reviderchi y Roma. Todo el mundo se iba y había una ingratitud en el corazón. Entonces no nos podemos dejar o buscar nada más a Dios por una necesidad. No nos acostumbremos a eso, no seamos ingratos, porque Dios quiere darnos más, pero Él necesita que tú y yo nos metamos más en su presencia, amén. Y entonces es aquí donde tú y yo tenemos que saber que sí, está bien, se pueden revertir dictámenes médicos, se abren puertas de empresas, se rompen límites y es aquí donde comienzan a pasar cosas sobrenaturales, pero es que el Señor se está dando a conocer a ti. Quiere que lo conozcas, porque no lo conocías. Amén. Y entonces, como cuando a ti te llega una visita a la casa, o cuando conoces a alguien, ¿tú qué haces? Tú lo atiendes y le muestras tu mejor cara.
Exacto. Entonces el Señor quiere que tú aprendas a conocerlo. Y de pronto antes lo veías distante, pero ahora estás viendo que es real. Y entonces aquí nos vamos metiendo con Él, lo vamos conociendo. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente Amén. de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Entonces vemos aquí que el Señor, a pesar de que no teníamos esa profundidad y no teníamos esa fe, la medida de fe, ese poquito de medida de fe, el Señor la usó. Amén. Pero vemos también en Ezequiel 47:3, vemos también que aquí dice que mide el varón y llega hasta la orilla. Pero vemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo del 1 al 2, por favor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que producía 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Entonces vemos aquí que conocemos al Señor y hay la salvación, el Cordero. Hemos conocido al Cordero en este primer nivel. Lo conocimos, se nos presentó, aceptamos al Señor y nos damos cuenta de que hay un árbol de vida. Y que no solo eso, sino que el Señor, hay un árbol de vida que da su fruto cada mes. Amén. Y que vienen bendiciones. El Señor no quiere nada más que tú y yo nos quedemos en la orilla. Pero Él nos está mostrando que vienen más cosas si tú y yo seguimos con Él. Y entonces va a haber, cada mes va a tener una cosecha. Amén. Cada mes va a tener una cosecha. ¿Cuántos quieren recibir la cosecha de cada mes? Y entonces, cuando tú y yo empezamos a entender esto, nos vamos a dar cuenta de que vamos a ir caminando en un nivel sobrenatural. Ya no estoy solo. Dile al que está a tu lado, ya no estoy solo. Porque el Cordero está conmigo. Ya está la salvación, ya lo acepté. Y ya comencé a vivir en milagros. Ya comencé a vivir lo sobrenatural y me doy cuenta de que tengo una medida de fe. Amén. Y que esa medida de fe la puedo ir usando. Amén. Y esta es la realidad que el Señor quiere que tú y yo le conozcamos. Amén. Pero viene un segundo nivel. Y el segundo nivel vemos es el que despide a la multitud. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y vamos a Ezequiel 47, versículo 4a. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta la orilla. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. A ver, hasta las rodillas. Ajá. Amén. Entonces, vemos aquí qué pasa. El Señor Jesús, ya después que hubo milagros, repartió todo, hubo comida, hubo todo, entonces el Señor despide a la gente. Amén. Despide a la gente, pero hay unos que les dicen, vamos hasta el otro lado. Porque no todos caben en la barca. Porque no todos quieren montarse en la barca. Amén. Entonces, es aquí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que los que se conformaban con estar en la orilla se van a ir tranquilos, despedidos. Adiós pues. Mickey Mouse, todo el mundo para su house, aquí no hay problema, no ha pasado nada, todos se van. Pero hay otros que se montan en la barca. Porque hay alguien que le dijo, Jesús le dijo, oye, vamos al otro lado. Y estas personas se arriesgan y se montan en la barca. Amén. Y cuando tú y yo ya no nos conformamos con el milagro de la orilla, y cuando tú y yo nos damos cuenta que puede venir
el fruto de cada mes y yo me pongo a analizar mis cuentas y me pongo a analizar mi vida y veo que estando en la barca con Él, algo puede pasar cuando Él dice vamos al otro lado. Entonces deudas van a ser pagas, hogares van a ser restaurados, hay crecimiento espiritual, hay prosperidad espiritual, hay sobrenatural sanidad y empresas que progresan, empleos que tienen estabilidad. Pero para aquellos que se montan en la barca. Yo no quiero nada más un milagro de un momentico y una experiencia con Dios. Ay, Señor, visítanos. No, yo no quiero que me visite. Yo quiero que vivas conmigo, Señor. Porque las visitas llegan y se van. Yo quiero que el Señor esté en mi casa, esté en esta casa, esté en nuestras vidas. Porque cuando el Señor está con nosotros, cosas grandes pasan. ¿Cuántos lo creen? Y entonces vemos aquí que ellos están dentro de la barca. Pero recuerda algo, dile al que está a tu lado, cuando estás dentro de la barca, vienen tormentas. Amén. Entonces aquí en la barca aprendemos que no es por vista, es por fe. Voy a pasar al otro lado porque hay alguien que dijo, vamos al otro lado. Alguien que estaba aquí en la orilla y hizo milagros. Alguien que ha caminado y que ha hecho cosas sobrenaturales y que hoy me dice, vamos en la barca, vamos hacia el otro lado y yo me arriesgo a montarme al otro lado. ¿Cómo va a ser el viaje? No sé, pero me arriesgué. Amén. ¿Cuántos han invertido en negocios? Es un riesgo, ¿verdad? Pues fíjate que este es el mejor negocio que puedes tú arriesgarte y es el estar con Jesús. Y muchas veces nos arriesgamos con los negocios del hombre, pero con el Señor no nos queremos arriesgar. El hecho de salir a la calle solamente es un riesgo. El hecho de montarnos en un taxi es un riesgo porque no sabemos si es bueno o malo, quién es la persona que está ahí. Todos los días estamos tomando riesgos, pero nos cuesta tomar un riesgo cuando se tratan de las cosas del Señor. Porque estamos sopesando nuestra comodidad, lo que nos gusta, con lo que tengo que hacer. Amén. Entonces, no quiero ir más allá. Entonces, muchas veces no me quiero montar en la barca. No me quiero comprometer. Amén. Entonces, el segundo texto, vemos aquí que nos está hablando que este río las personas se va adentrando. Ya, en la primera estaba hasta los tobillos, pero ya aquí está en las rodillas. Y entonces cuando ya yo voy, cuando estamos en la playa y nos damos cuenta que vamos profundizando, ya cuando el agua nos queda en las rodillas es como más difícil de caminar, ¿verdad? Es como que, oye, las olas te van empujando. Y entonces sí, de pronto ya no camino tan bien como lo hacía en el primero, cuando estaba en la orilla. Porque ya el caminar con el Señor hacia adentro me cuesta un poco más. Nos cuesta, ya la cosa se va poniendo como difícil. Antes me llegaba el milagro enseguida porque el Señor me estaba mostrando que yo lo conociera. Pero ahora el Señor me está diciendo, para un momentico, yo te voy a bendecir, pero mi palabra dice esto. Si me obedeces, si estás aquí, yo te bendigo, yo te prospero, yo hago esto. Entonces hay una bendición con condición. Dile al que está a tu lado, una bendición con condición. Así como usted le dice a su hijo, de pronto, el jovencito, la jovencita que quiere que le cambie el celular y usted le dice, bueno, si me ganas el año, con todos los créditos, todo 1A, puedes pensar en eso. Eso sí, sin tener que hacer refuerzos ni nada de esas cosas, sin tener que después estar, si me lo ganan, limpiecito. Entonces, hay una bendición con condición. Si el muchacho o la muchacha no ganó todos los créditos, usted tiene derecho a cumplirle. Pero es que muchas veces nosotros somos conchudos con el Señor y le reclamamos. Señor, mira todo lo que llevo pidiéndote. Y dice, ¿y qué dice mi palabra? Se nos olvidó lo que decía la palabra. Bendición con condición. Recuerde, ya no estamos bebecitos, ya estamos con el agua hasta las rodillas.
Amén. Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos que tener en cuenta que en lo sobrenatural hay un nivel, y cuando yo me adentro y comienzo a vivir en esa protección, voy a ser usado de manera sobrenatural y voy a ver otros niveles de gloria. Dile al que está a tu lado, vas a ver niveles más grandes. Amén. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Esto significa que la iglesia está encargada de sostener y proteger la verdad. Que usted y yo somos tutores. Dile al que está a tu lado, somos tutores de las promesas del Señor. Amén. Pero somos tutores y estas promesas están insertadas en el río. Ojo, están insertadas en el río. Y este río de bendición viene para usted y para mí. Y usted y yo vamos a ser tutores de la palabra. Vamos a ser tutores de esas promesas del Señor. Y nos vamos a dar cuenta que se van a cumplir una a una las promesas que el Señor nos ha dado cuando tú y yo hemos guardado la verdad. Cuando tú y yo estamos metidos en la palabra, cuando tú y yo estamos vestidos en la verdad, vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver cómo el Señor se glorifica en tu vida, en mi vida, y no solo eso, sino que nos va a llevar a glorificarse en la vida de otros, porque su oración y la mía van a tener un peso de gloria. Amén, porque van a haber unas respuestas, porque el Señor se va a glorificar por causa de que hay un hijo que está custodiando, protegiendo la palabra, está siendo un tutor de la verdad y está guardando y está buscando crecer. Un compromiso. Ya no quiero la orilla, yo quiero más. Pastora, es que es difícil. Es que imagínense cuando, parece mentira, cuando más uno se mete con el Señor, más cosas comienzan a pasar. Déjame decirte, el enemigo siempre va a buscar asustarte. Ese es su trabajo. Pero tú y yo tenemos las herramientas dadas por el Señor. Y hay alguien que pelea por ti y por mí. Amén. Y cuando tú y yo le creemos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Saben? Número 3. Vamos a Mateo 14, 28 y 29 y Ezequiel 47. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y Ezequiel 47, 4, la parte B. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Entonces, vemos aquí algo, hay un tercer nivel. Y en este nivel, tú y yo tenemos que tener ánimo. Dile al que está a tu lado, tened ánimo. Amén. Entonces, vemos aquí que en este tercer nivel, entonces vemos que dice, y descendiendo Pedro de la barca anda sobre las aguas. Pero antes en el versículo 28 dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Entonces, había una leyenda en esa época para pescadores y para navegantes, en que decían que cuando salía un fantasma caminando sobre las aguas, y si ellos lo veían, los navegantes y esos veían que caminaba un fantasma sobre las aguas, el barco se hundía. Entonces yo me imagino que según la leyenda, ellos siendo pescador la sabían y dice, ¿cómo así viene caminando sobre las aguas? Y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y él le dice, ven. Amén. Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos que saber si nos vamos a bajar de la barca. ¿Cuántos están dispuestos a bajarse de la barca? En medio de un mar tempestuoso. Y vemos aquí que el Señor le dice, ven. Habían 12, pero solo uno se arriesga a decirle, Señor, si eres tú.
Y muchas veces somos muchos los que estamos. Las iglesias pueden estar llenas, pero ¿cuánto nos arriesgamos en medio del mar turbulento a bajarnos de esa barca? Porque el Señor dijo, ven. Y tú y yo tenemos que estar muy en cuenta, tener muy pendiente cuando vamos a tener esos riesgos. Tenemos que ser osados con el Señor. Y cuando el Señor nos dice, ve, usted y yo tenemos que ir. Pero tenemos que tener en cuenta que el Señor vaya con nosotros. Que sea el Señor el que dé la palabra. Ojo, que no sean mis emociones. Porque muchas veces nuestras emociones nos engañan. Y nuestras emociones van a tirar para lo que nosotros queremos. Amén. Entonces muchas veces nos confundimos y decimos, no, es que el Señor me dijo, y el Señor no te ha dicho nada, sino que son nuestras emociones, somos nosotros los que queremos hacer. Y después cuando nos estamos hundiendo estamos diciendo, ay, el Señor. No, tenemos que estar seguros que lo que nos ha dicho, que ha sido el Señor el que nos ha dicho, ven. El que nos ha dado la orden. Amén. Entonces, vemos aquí que cuando pasa esto, que el Señor nos habla, muchas veces nos van a decir locos. Me imagino que en medio de eso le dirían a Pedro, oye, cálmate, que no tienes que demostrar nada, aquí no tienes nada, mira, estamos en confianza. ¿Para qué te vas a bajar? Mira las olas que hay. Y muchas veces nosotros nos dejamos y escuchamos las voces de los que están alrededor, pero no escuchamos la voz del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado. Sin embargo, Pedro tenía la convicción y él lo hizo. Aunque nos digan raro, aunque nos digan, no, eso ya ahorita se desanima y ya se le pasó. De hecho, a mí me pasó. Cuando yo conocí del Señor, de pronto muchas de las personas que estaban a mi alrededor vieron los cambios que el Señor fue haciendo en mi vida, la transformación. Y muchos decían eso, no, eso ahorita se le pasa. Y ustedes ven que yo me gozo con las alabanzas y yo bailo, brinco, me muevo y todo. Y yo veo gente engatillada, encartonada y yo no sé, bueno, a ver, me choca cuando tengo esto porque me toca, estoy que no puedo. Pero oye, si lo hacían en el mundial, ¿cómo es posible que para el Señor les cuesta levantar las manos? Échese buen desodorante y no hay problema y levántelas con gusto. ¿Ah? Porque es para el Señor. Si va a danzar, dánsele al Señor con gusto. Pero entonces uno ve a la gente ahí a corte. Pero cuando uno las ve en otro lado, uno dice, caramba, ¿cómo ha cambiado este cuento? Oye, ¿por qué tenemos que aprender a gozarnos en Él? A disfrutarlos en Él. Si antes éramos buenos afuera, pues con el Señor tenemos que gozarnos más. Tenemos que ser mejores. Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos que ser osados para las cosas del Señor. Y gloria a Dios por esta congregación y por esos osados, hombres y mujeres que han dicho, yo me bajo de la barca, si haya tormenta, pero si tú dices, ven, yo voy. Amén. Gloria a Dios por esos hombres y por esas mujeres. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y Pedro le dice aquí al Señor, Señor, di la palabra. Y Jesús dijo la palabra, ven. Y vemos aquí que la densidad del agua cambia. Y Pedro pudo caminar sobre las aguas. Amén. Porque cambió la densidad. Yo no sé cuál sea el agua que tú tengas que atravesar. No sé cuál sea el mar, la turbulencia que tengas que atravesar. Pero déjame decirte que la densidad va a cambiar si tú escuchas a Dios. Amén. Entonces, cuando vamos en esto de nivel de lo sobrenatural, tú y yo tenemos que cobrar ánimo. Dile al que está a tu lado, cobra ánimo.
Amén. Porque las cosas buenas van a venir a tu vida. Amén. Y tenga en cuenta algo, espere lo bueno de Dios. Porque muchas veces estamos esperando lo malo y cada vez que recibamos algo, recibámoslo con una actitud de gratitud, de gozo. Seamos agradecidos y empecemos a gozarnos en lo mucho y en lo poco que tengamos para que Dios vea nuestro corazón alegre, vea gratitud y recuerda, Dios se agrada cuando un corazón es agradecido. Amén. Y entonces vemos aquí, el Señor le dice, cobra ánimo. Amén. Hoy por hoy, usted y yo tenemos que entender el poder de la palabra. Dile al que está a tu lado, aprende el poder de la palabra. Amén. Hace unos 30 años, los neurólogos descubren que hay el poder de la palabra y entonces nos damos cuenta que eso ya hay un médico que lo descubrió hace muchos años y lo vemos en Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Amén. Entonces, cobra ánimo y ojo con lo que salga de la palabra. Cuando tú y yo estamos en ese nivel de lo sobrenatural, la palabra que digamos en el nombre de Jesús, ojo, estamos alineados, estamos cubriendo, estamos siendo tutores de la palabra. Y cuando tú y yo estamos en eso sobrenatural, la palabra que salga de mi boca va a tener un efecto. Amén. Y ese efecto va a ser para gloria y honra de Dios. Pero recuerda, por eso es que tenemos que tener en cuenta qué palabra sale de nuestra boca. Porque si tú y yo no somos tutores de la palabra y no guardamos la palabra, entonces, ¿qué va a pasar? Las palabras negativas que yo diga, va a haber alguien que las va a coger y las va a ejecutar. Amén. Y esto es la cuarta dimensión. Así como está el bien, está el mal. Amén. Y entonces el enemigo coge esa palabra y la hace una realidad. Amén. Dicen que en Corea es uno de los lugares en donde más muertos y más situaciones de muerte hay. Pero alguien de pronto analizando la situación dice que de pronto es que allá la mayoría de las personas hablan todo es, ay, me muero. Esto me muero. Cada rato andan con ese me muero. Me voy a morir. Me muero de la risa. Me muero de no sé qué. O sea, y andan llamando muerte. Han pasado muchas guerras, muchas situaciones y siempre les ha venido situaciones de muerte. Usted y yo tenemos que cambiar lo que sale de nuestra boca. Entonces, estos científicos dicen que cuando una persona dice me voy a debilitar, dice que el cuerpo, la voz manda la orden al sistema nervioso central y dice que la persona se debilita, se puede debilitar y va a esmenguarse. Exacto, la palabra. Entonces, usted y yo tenemos que saber qué palabra sale de nuestra boca y saber que si yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, pastor, ¿y qué hago si tengo el gallinazo en el hombro picándome la oreja? Pues sacúdalo, use la palabra. En el nombre de Jesús te vas y me fortalezco en Cristo. Me fortalezco en el Señor. Y comienzo a usar la palabra así como Jesús usó la palabra, porque cosas más grandes de las que Él hizo, aún usted y yo haríamos en su nombre. Amén. Entonces, ya aquí yo no voy a dejar que el enemigo venga sobre mi vida a dañarme el oído, sino que ya yo voy a decir la palabra y voy a un nivel sobrenatural. Y ya yo voy a incubar la palabra. Y en esta palabra que voy a incubar, aquí en esta vejiga, aquí en esta, estoy incubando, ojo, un centro de convenciones para 5,000 personas. Estoy incubando sanidad sobrenatural. Estoy incubando llenura del Espíritu Santo, milagros. Estoy incubando la gloria de Dios, presencia de Dios. Estoy incubando
un edificio para adultos mayores, pastores, adultos mayores que no tengan hogares. Estoy incubando una escuela. Lo estoy incubando hace rato, ya que ya sabe. Estoy incubando en este lugar, estoy incubando en esto una escuela para jóvenes y muchos milagros. Y un grupo de intercesores de 300. Pueden hablar con la hermana Hermelinda y la hermana Vilma para que hagan parte. Yo he tenido partos múltiples porque ustedes y lo que está aquí es un parto. Todos ustedes son un parto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una mujer está embarazada, ¿alguien ve al niño? Es más, en el momento en que fue concebido, ¿alguien vio? Absolutamente nada, no se ve nada. ¿Pero qué es lo que pasa? Así de perfil. Recosta. No se preocupe si los demás no ven su embarazo. No se preocupe si los demás no ven lo que usted está incubado, tiene aquí incubado. Yo tengo aquí millones de milagros incubados. Todos ustedes son un milagro. Estas sillas que están aquí y este lugar es un milagro. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo lo incubo, yo lo veo. Amén. Y tengo que empezar a verlo, a mirarlo y a creerlo. Y muchas veces repetimos como el loro. Hacemos oraciones vacías. No miramos. No lo vemos. No lo sentimos y esto sale de las entrañas. Aquí en el corazón y siento el latir. Y cada vez que yo hablo y digo la palabra tiene vida. Porque estoy incubando aquí algo grande. Y usted y yo tenemos que incubar algo grande para la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando yo me embarazo de lo sobrenatural, aunque los demás me digan loco, me digan que estoy perdido, me digan que soy ridícula, no me importa, porque yo sé lo que llevo adentro y yo sé en quién he creído. Amén. Entonces, no importa tu tía, no importa lo que piensen los demás, porque yo estoy caminando en lo sobrenatural. Amén. Entonces, si los demás creen o no lo creen, es su problema, pero yo lo voy a creer. Amén. Yo lo voy a creer. Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos que hacer nuestras listas y pedir con un propósito y creer lo que estamos viendo. Cuando nosotros nos íbamos a casar, nosotros no teníamos absolutamente nada. Y mi esposo dijo una fecha, y nosotros, wow. Ya que por fe, porque no tenemos plata, Carlos desempleado, yo a paso de reestructuración, no hay nada. Y empezamos a hacer una lista de las cosas que necesitábamos. Es más, hasta yo quería un baño de novias. Pero yo no decía, bueno, ¿y de dónde flores si no hay jardín? Pero de pronto llegó alguien y me dijo, Lindy, estuve en un bingo y me gané un baño de novias, te lo regalo. Y hubo una lista, ya que es testigo, donde todo, sí, la hicimos juntas, donde todo se dio. Amén. Entonces, yo tengo que empezar a mirar y a creer con fe lo que estoy pidiendo. Estoy embarazada y tengo que tener ese contacto. Así como una mujer gestante, una mujer embarazada siente los movimientos, siente todo cuando está desarrollándose el bebé, siente el latir del corazón, siente todo. Yo tengo que empezar a sentirlo porque estoy incubando un milagro. Amén. Y muchas veces nosotros no lo sentimos. No estamos, sino hacemos una oración y por ahí una que otra y después nos acordamos. ¿Sabes qué? Insiste, no importa el tiempo, insiste. Entre más grande puede ser el milagro. De pronto dirás, bueno, pastor, y de pronto yo voy a tener como un elefante porque llevo no sé cuántos años. No importa.
sigue insistiendo. Amén. Sigue insistiendo porque Dios se glorifica cuando tú y yo le creemos. Amén. Entonces, no te detengas y sigue incubando ese milagro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y di la palabra. Hay un testimonio que a mí me llamó la atención hace muchos años, que fue del pastor Cho, en donde había una muchacha allá después de los 30, entonces ya se sienten como que el tren ya ha pasado. Y esta muchacha estaba preocupada porque llevaba 10 años pidiéndole por un esposo en una congregación. Y entonces el pastor le dice, bueno, ¿y cuánto tiempo llevas? Le dice, no, yo llevo 10 años. ¿Y por qué todavía el Señor no te ha dado el esposo? Y dice, no, porque las cosas de Dios son así. Dice, espérate ahí, vamos a hacer una lista. Ya tú has visto a tu esposo. ¿Cómo quieres tu esposo? Ella dice, yo quiero que sea alto, quiero que sea elegante. Dice, ¿qué profesión quieres que tenga? Yo quiero que sea maestro. ¿Y qué otra cosa te gustaría? Me gustaría que sea músico. Y él comenzó a copiarlo. Dice, ¿estás viendo a tu esposo? Y ella le dice, sí, lo veo. Bueno, ahora vamos a orar por tu esposo. Le dice, y comienza a orar por él todos los días. Y no te detengas hasta que tengas a tu esposo. Al año siguiente, el pastor llegó a la iglesia porque lo habían invitado. Y la esposa del pastor le dice, ya se casó. Dice, ¿cómo? ¿Quién? ¿Se acuerda por la que usted oró? La solterona aquella. Dice, ok, ¿y cómo pasó? Y dice, no, imagínese, que vino, habíamos invitado a unos adoradores de otra congregación. Y él vino, y todas las muchachas estaban embelesadas con él. Y él no le prestaba atención a ninguna, sino nada más miraba a la solterona. Y con los ojos puestos en la solterona. Duró semana y media aquí. Y él antes de irse le propuso matrimonio y ella lo aceptó. Es maestro, es músico. No le prestó atención a nadie todo. Y el día de la boda dice, su mamá en el altar lee la lista de todo lo que había dicho y la oración que habían hecho. Y rompió el papel. Entonces, para aquellos y aquellas, vayan haciendo la lista. Hay que incubar un milagro, porque muchas veces hacen, Señor, prospérame. Bueno, ¿qué quieres que te prospere? Señor, mándame un trabajo y tienes bastante, barrer, trapear y hacer la casa y entonces te quejas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Señor, quiero en una multinacional, quiero ganar más de tanto, quiero esto. Señor, así. Y comienza a incubar y comienza a mirar bajo la palabra del Señor y pide cosas concretas, creyendo en lo que el Señor te ha dicho. Amén. Creyendo en lo que Dios te ha mostrado. Y tienes que aprender algo, tienes que estar seguro que es el Señor. Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y decimos que es el Señor el que manda. Amén. Número 4. Mateo 14:22. Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Amén. Entonces, vemos aquí, ya el Señor ha despedido a la multitud. Ya nos hemos montado en la barca. Ya vimos la experiencia de que Pedro se baja de la barca y ¿qué pasa? Cuando se está bajando de la barca se está hundiendo. Amén. Pero aún así, aunque se está hundiendo, hay alguien que mete la mano también por él. Amén. Y que comienza a hacer y que lo saca. Y es el Señor Jesús. Vamos al versículo 31. 14, sí, Mateo 14:31. Y después Ezequiel 47:5. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Entonces muchas veces ya estamos
Nos montamos en la barca, caminamos en el mar. Exacto, nos bajamos de la barca, caminamos en el mar. Pero ¿qué pasa? Empezamos a oír lo que está al lado y empezamos a ver las olas. Y nos comenzamos a hundir. Pero es aquí donde tú y yo tenemos que recordar que si Él lo hizo, Él lo volverá a hacer. Y muchas veces nos quedamos en un solo milagro. El Señor de pronto nos sanó, pero no lo vemos actuar en las finanzas, o no lo vemos actuar en la familia, o no lo vemos actuar en otras áreas. Y tenemos que aprender que si Dios lo hizo en una, lo va a hacer en otra. Porque el Dios que usted y yo tenemos es un Dios integral. Un Dios que no tiene límites y que lo que usted le pida y lo que usted en el área que usted lo ponga, Él se va a glorificar. Amén. Entonces, no lo excluyamos de algunas cosas. Y es que de pronto tengo fe para orar por los enfermos y el Señor me usa, pero no tengo fe para orar por las finanzas. Comienza a ejercitarte y comienza a declarar sobre la incubación que tienes. Comienza a declarar palabra. Comienza. Porque si ya está aquí, se va a cumplir. Amén. Necesitas creerlo. Y el temor es lo que nos va a privar de las nuevas oportunidades. No tengas temor. Recuerda quién va contigo. Recuerda quién está contigo. Amén. Y que cada vez, no importa que te estés hundiendo, el Señor va a meter la mano y te va a sacar. Y lo va a hacer una y otra vez. Porque el Señor nos ama. Y recuerda lo que dice el pastor. Dios es bueno. Y tú y yo, cuando creemos que Él es bueno, Él se va a glorificar. Amén. O dígame usted, cuando nuestros niños estaban pequeños, los estábamos bañando en la bañera, ¿los íbamos a dejar ahogar? Si nosotros lo hacemos, cuidamos de los nuestros, ¿cuánto más el Señor, que es amor? Amén. Entonces, tú y yo tenemos que tener en cuenta que Dios no va a dejar que nos vayamos al fondo. Dios va a meter su mano, pero tenemos que creer que Él lo va a hacer otra vez. Amén. Y tenemos que tener en cuenta, ¿qué nos dijo Dios? Dile al que está a tu lado, ¿qué te dijo Dios? Entonces, recuerda algo. Muchas veces dejamos de hacer lo que Dios nos dice por hacer lo que otros nos dicen. Y muchas veces, recuerda algo, nosotros no tenemos que satisfacer a los demás, nosotros tenemos que aprender a obedecerle a Dios. Ahí es donde van a estar las respuestas a todas nuestras necesidades. Ahí es donde usted y yo vamos a caminar en lo sobrenatural. Aunque mis ojos físicos no lo vean, mi corazón, mi espíritu y mis ojos espirituales ya lo están viendo. Yo tengo que empezar a ver lo que Dios ya ha puesto en mi corazón, lo que el Señor me ha mostrado, y tengo que empezar a mirar en lo sobrenatural para que el Señor actúe. Y recuerda, Dios no va a hacer nada si tú y yo no se lo permitimos. Y muchas veces tú y yo no permitimos que Dios actúe porque lo tenemos limitado. Así como limitamos a los niños, muchas veces nuestros niños nos dicen, y nosotros nos vemos en esta nación, en este país, y de pronto nuestro niño dice, yo voy a estar en la NASA, y nosotros decimos, mi amor, ¿y por qué no estudias derecho mejor? ¿O por qué no piensas ser abogado o otra cosa? Y lo estamos cambiando. Y entonces, como nosotros estamos limitando a nuestros niños, nos limitamos nosotros también. Y no dejamos que lo sobrenatural de Dios comience a pasar. Entonces tenemos que empezar a tener fe y a romper los límites y a empezar a incubar los milagros y creerlos. Amén. Creer. Bueno, cuando nosotros estamos embarazados, sentimos al bebé, escuchamos sus latidos, sentimos todo, sentimos su corazón. Y tú y yo tenemos que empezar a sentir el latido de ese milagro.
Pero muchas veces ahogamos el latido del milagro, porque el enemigo se va a encargar de mandarnos unos dardos que nos van a decir todo lo contrario. Y de pronto, si es un negocio que el Señor nos ha dicho, no, eso no, ahora eso está quebrando, ¿qué vas a...? No, eso no te metas por ahí. Recuerda algo, si el Señor dijo que es. Y de pronto, si es el ministerio, recuerda, si el Señor te ha dicho que tú eres. Aunque el enemigo te diga lo contrario y trate de acusarte. Pero ponte firme y comienza a caminar, ojo, en la palabra. No nos salgamos de ahí. En la palabra, somos tutores. Comencemos a caminar en la palabra del Señor y creamos en lo que Él nos ha dicho. Amén. Y vemos aquí que el Señor saca a Pedro. Pero cuando Él saca a Pedro, ¿qué pasa? Vemos en el versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Dice 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando los que te decían loco, cuando los que se burlaban de ti, cuando los que no creían en tu milagro, comienzan a ver que es real, que nace, van a glorificar a Dios. Amén. Los que se burlaban van a glorificar a Dios. Entonces tú y yo tenemos que aprender a caminar en eso sobrenatural que el Señor, a lo que el Señor nos ha llevado. Amén. Y vemos ¿qué pasa en esto? Vemos que el Señor quiere hacer cosas grandes a través de nosotros, pero muchas veces lo estamos limitando. Vamos a Ezequiel 47:5 y seguimos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? En cada tramo eran 1000 codos. Pero ya después vemos aquí que en este tramo, dice, ya el agua no se podía pasar si no era a nado. ¿Y qué pasa? Que ya cuando tú estás en lo profundo del agua, ¿qué tienes que empezar a hacer? A flotar y dejar que la corriente te lleve. ¿Y cuál es la corriente que te va a llevar? El poder del Espíritu Santo. Esa es la corriente. O sea, ya tú y yo no actuamos con nuestras emociones. Ya tú y yo no somos Radio Bemba, ya nada de chisme. Cuando te pregunte, oye, ¿qué hay de fulanito? Ni idea. Cuando le pregunten, le comiencen a, oye niña, ya no te reportas, no me pones al día con nada. No, estoy ocupada. Ya no hacemos el papel de Radio Bemba, ya no estamos como abanico Sancho mirando para todos lados carnecita, porque ya estamos con nuestros ojos puestos donde tenemos que estar. Amén. Ya ahora usted y yo no vamos a estallar como chispitas mariposas cuando dijeron flor del fango. Ok, flor del fango, no hay problema. Porque ya usted y yo no nos vamos a dejar guiar por las emociones. No vamos a dejar nuestros berrinches, ya vamos a dejar nuestros berrinches y nuestras emociones de lado. Porque yo sé en quién he creído. Amén. Ya yo no voy a andar de radiopatrulla porque ya yo sé, Señor, ese que está allá es mío, míralo, es tu hijo, tráemelo. Ya yo no voy a andar de radiopatrulla. Señor, muévelo donde está y tráemelo. Yo se los digo para que sepan. Yo se los digo. Y bueno, guardando acá yo digo hasta el acta viril que no funcione si está en algo. Ojo, si van a pasar pena que la pasen, pero que la gloria sea para Dios. Entonces, tenemos que saber en quién yo he creído. Y si yo tengo una autoridad aquí, yo tengo cómo orar. Por eso yo no me lo quito, mi esposo sabe, ni para dormir me lo quito.
Usted y yo tenemos que saber con quién peleamos. Si conocemos al enemigo, ya usted y yo sabemos con quién vamos a pelear. Y sabemos que vamos de la vara, estamos con el Señor. Señor, tú vas conmigo, tú peleas por mí, encárgate de esta situación, porque yo no me voy a dar mala vida. Eres tú el que lo va a hacer. Y voy a soltar mis emociones. Ya yo voy a dejar de estar mirando celular y de estar mirando nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso que está ahí es mío, me pertenece por pacto. Y hay un pacto que tiene que ser inquebrantable y tengo que saber lo que yo tengo. Y cuando yo tengo esa confianza, el Señor se glorifica. No dejemos de creer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Agarrémonos firmes en Él y veamos la gloria de Dios. Amén. Entonces vemos aquí, ya es el Espíritu Santo, ya no son mis emociones, ya yo no voy a estar cogiendo rabia, ya yo no voy a estar peleando por el que cogiste y no limpiaste la tapa del inodoro, no la limpiaste, ya yo no voy a estar peleando por eso, porque ya yo estoy llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Señor, tú te encargas. Tenemos que aprender que ya en esos 1000 codos en donde ya no alcanzo, sino es con el Espíritu Santo es el que me lleva, el Espíritu Santo me va a direccionar. Y si Él me direcciona, no tengo error. Amén. Entonces, voy a creer en lo que está haciendo el Señor. Ya voy a dejar la impaciencia. Ya voy a dejar esa sensación de urgencia que me estaba atosigando. Porque ahora yo sé que el Espíritu Santo tiene el control. Ya yo sé que el Señor está trabajando. Señor, no sé qué está pasando, no sé qué es lo que está en estos momentos que se está moviendo, pero yo hoy te entrego esto. Porque yo voy a ir a un nivel sobrenatural. Yo voy a ver tu gloria. Aunque las circunstancias digan lo contrario, yo voy a ver tu gloria. Amén. Entonces, es aquí donde pasa algo. Ya he pasado esos 1000 codos en donde estoy a nado. Ya el Espíritu Santo es el que me guía y comienza a pasar algo hermoso aquí. Y dice aquí, el versículo 7. Y volviendo yo vi en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar. Entradas en el mar recibirán ¿qué? Sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por esta, donde quiera que entraren estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Entonces, ya ahora, entrando en el río del Espíritu Santo, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver lo sobrenatural. Y no solo eso, tú y yo vamos a ser usados en milagros, en muchas cosas para gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Y vamos ahora a Proverbios, capítulo 10, versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desea. Amén. Lo que el impío teme, ¿pero qué? Amén. Entonces yo voy a desear ardientemente porque soy justo y me será dado. Amén. Entonces yo voy a saber que cuando yo salgo del culto, yo sé por qué oré. Ya yo sé por qué clamé, porque muchas veces estamos en el culto y qué bonito, la emoción, oramos, pero de aquí cuando salimos a la puerta ni nos acordamos qué fue lo que oramos. Sepa, tenga clara su petición, sepa lo que le está pidiendo al Señor, deséelo ardientemente, no sea superficial, no sea tibio en su oración. Deséelo ardientemente y comience a ver lo sobrenatural en su vida. Amén. Empecemos a ver lo sobrenatural en todas las áreas de nuestra vida. Pastores, ¿y en qué tiempo?
El tiempo no lo sabemos. Algunos pasan en 2 minutos, otros en una semana, otros en 2 días, otros 20 años. No sé cuál sea el tiempo, pero lo que sí sé es que si usted y yo perseveramos, vamos a ver la gloria de Dios en su momento. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Y entonces es aquí donde tú y yo concluimos. Y le vamos a decir al Señor, Señor, ¿sabes qué? Ya yo no quiero vivir con migajas. Yo quiero vivir en lo sobrenatural. Yo quiero ir más allá. Yo quiero incubar milagros. Yo quiero tener partos múltiples, así como los conejos, sí, no importa, así como los conejos. Pero yo veré la gloria de Dios en diferentes áreas de mi vida, porque voy a caminar en lo sobrenatural. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos ayude a caminar en estos 4 niveles. Que cuando nosotros cantemos esta alabanza o cuando adoremos al Señor, lo hagamos con entendimiento y sepamos qué es lo que le estamos diciendo al Señor. Voz me llama a las aguas, Señor, aquí estamos, Señor. donde mis pies Ahí donde estás, pueden fallar. si necesitas algo sobrenatural, te invito a que pases aquí adelante. Ahí te encuentro en lo Dice, yo estoy esperando incierto. algo sobrenatural. Caminaré Algo que de pronto ha sido sobre imposible. el mar. Y en esta hora vamos a caminar hacia adelante. Reclamaré. Padre amado, ahí donde estás vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu poder, por tu enseñanza, Señor. Hoy me rindo delante de ti, Señor. Y clamo tu gloria, Señor, sobre mí. Pido que te manifiestes con poder sobrenatural en este lugar. Y que te manifiestes con poder sobrenatural en mi vida. Dile al Señor exactamente qué quieres. Así como el Señor le preguntó al ciego, ¿qué quieres? El Señor sabía que era ciego, pero él le dijo, Señor, quiero ver. Dile al Señor, ¿qué quieres? Dile lo sobrenatural. Señor, en esta hora, Señor, derrama tu poder en este lugar, Señor. Te pido que derrames tu poder sobrenatural, Señor, sobre este lugar y sobre los que nos están escuchando, Señor. Y que tu poder comience ahora a moverse, Señor, en sanidades, Señor. Te pedimos que seas tú en esta hora glorificándote y que seas tú dando vista, Señor. Que seas tú en esta hora sanando riñones, haciendo milagros creativos, Señor. Que seas con el láser de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, glorificándote y limpiando riñones y haciendo cirugías en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que seas tú haciendo quistes en esta hora, Señor, operaciones de quistes, Señor. Sanando de quistes, de miomas, de Parkinson, presión alta, presión baja, colesterol, azúcar, Señor. Comienza ahora, Señor. Creemos en tu poder. Creemos, Señor, en esta hora, Señor. Que comienzas a sanar rodillas y a hacer milagros creativos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Comienza a alabarle ahí donde estás. Y dile cuál es tu necesidad. El Señor te pregunta hoy qué quieres que haga. Dile lo que quieres. Comienza ahora a decirle al Señor, Señor, háblale. Y háblale ahora a esa situación. Y envía la palabra en el nombre de Jesús. Problemas de adenoides en esta hora son sanos en el nombre de Jesús. Oramos por sanidad de cáncer, cáncer en el estómago, cáncer de mama en esta hora. Todo tipo de cáncer en esta hora en el nombre de Jesús y declaramos sanidad, sanidad. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad.
Oramos por hogares restaurados. Oramos en esta hora por hogares llenos de la presencia de Dios. Oramos por hijos llenos del Espíritu Santo, por hijos prósperos, hijos temerosos del Señor, por puertas abiertas para nuestros hijos, Señor. Señor, en esta hora oramos por empresas, Señor, fortalecidas, Señor, que sean sólidas en las finanzas, Señor. Oramos por un pueblo bendecido, Señor, aunque las situaciones digan lo contrario. El pueblo de Dios reclama las bendiciones del tercer cielo, Señor. En esta hora oramos por negocios, Señor, de emprendedores, Señor, que son prósperos, Señor. Clamamos por milagros, estabilidad laboral, financiera. Clamamos en esta hora, Señor, y pedimos, Señor, que vengan las bendiciones sobre tu pueblo del norte, del sur, del este, del oeste, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el Señor te está diciendo qué quieres que haga. Dile, milagros creativos, hogares nuevos. Esposos, esposas, dile al Señor cómo quieres, qué quieres que haga. Comienza a pedir en esta hora. Comienza a incubar y a mandar la palabra del Señor sobre esa situación. Señor, tu palabra dice, Señor, que tú eres el Señor de mi vida. Tu palabra dice que Jehová es mi pastor. Señor, tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y yo y mi casa estamos bajo tu sombra. Señor, en esta hora, sé tú glorificándote, Señor. Sé tú glorificándote y trae tu gloria, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Manifiéstate con poder. Comienza, levanta las manos y dile, Señor, yo creo en esta hora. Señor, yo estoy incubando milagros en el nombre de Jesús y yo lo veré. Comienza a verlo. No pidas nada más cosas vacías. Comienza a verlo. Mira tu hogar restaurado. Mírate sano. Comienza a verte haciendo lo que no podías hacer. Mírate ahora. Comienza a ver ahora lo que le estás pidiendo al Señor. Mira tu empresa próspera. Mira tus negocios prósperos. Mira nuevos empleos ahora. Mira la gloria de Dios en esta hora en el nombre de Jesús. Mira un hogar santificado por la sangre de Cristo. Mira a tus hijos en esta hora que van de victoria en victoria. Comienza a verlo. Comienza a ver hombres y mujeres que sirven al Señor. En el nombre de Jesús, comienza. El Señor, yo creo, yo lo veo. Y de aquí en adelante no me voy a detener de pedirlos. Esta oración no es solo hoy. Esta oración es constante. Y no me detendré hasta que lo vea. Comienza a alabar al Señor y dile, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Señor, porque de lo vil y menospreciado tú escoges para avergonzar a los sabios, Señor. Y no importa lo que otros piensen, yo creo que ya tú lo hiciste, Señor. Gracias, Señor, porque ya tú lo hiciste, Señor. Hoy creo lo que dice tu palabra en Hebreos 11:1, Señor. Señor, hoy creo, Señor. Hoy creo en la restauración sobrenatural. Creo en milagros sobrenaturales. Creo, Señor, que tenemos vida y vida en abundancia. Creo, Señor, en ministerios prósperos, Señor. Creemos que somos usados para tu gloria. Somos usados como vasija de honra.
Somos llenos del Espíritu Santo. Comienza, dile al Señor, aquí estoy, Señor. Haz tu obra en mí y en los míos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Adórale ahí donde estás. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú restauras cada hogar, Señor. Quebrantas yugos y ataduras y traes liberación en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque viene prosperidad sobre tu pueblo hasta que sobreabunda, Señor. Gracias, Señor, porque somos un pueblo bendecido, Señor. Hoy, Señor, recibimos las bendiciones del tercer cielo y te damos gracias porque tu gloria resplandece sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero que alguien me pase un micrófono. ¿Hay un micrófono? Gracias, Señor, porque tú hiciste algo bueno, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias. Le voy a pedir que hablen concreto y digan qué milagro incubó hoy. 3 personas. Incubé un apartamento para mis hijas y mi esposa. Amén. La gloria sea para el Señor. Un aplauso para el Señor porque está hecho en el nombre de Jesús. Otra persona, una segunda persona que se atreva, que se anime. ¿Qué incubó? Amén. Un fuerte aplauso en el nombre de Jesús está hecho. Amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Vamos a hacer 2 personas más. 2 personas más. ¿Quién han incubado? Que se atrevan, por fe. Por fe. Que se baje de la barca. Y diga, no importa lo que vean las tormentas, no importa lo que vean mis ojos. Al grano, como el dermatólogo, diga lo que es. Amén, así es. Uno más, por fe. Uno más, nada más, uno más. ¿Quién se atreve? Amén. Amén. Un fuerte aplauso. Amén. La gloria sea para el Señor. Señor, gracias, gracias. Gracias, Padre, porque tú lo hiciste, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de las peticiones que aquí están hechas. Porque en tu nombre, Señor, vamos a ver esos milagros, Señor. Darán testimonio y todos van a glorificar tu nombre, Señor. Gracias. Vamos a darle gracias ahora al Señor. Señor, gracias. Gracias por lo que hoy hiciste, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por lo que hoy hiciste, Señor. Hoy te creemos y te damos la gloria, la honra, la adoración y la alabanza, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú llevándonos a nuestros hogares. Que nos lleves, Señor, con bien. Que tu gloria resplandezca sobre nosotros. Y que esta palabra sea sellada con tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y sea una realidad en el nombre de Jesús. Señor, sella las vigilias de la noche, Señor. Cubre a los nuestros.
Y glorifícate, Señor, en cada hogar, en cada familia aquí representada, Señor. Sé tú llevando a tus hijos con bien en el nombre poderoso de Jesús. Y que la paz, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo inunde nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre nosotros.